Viendo nuestra necesidad, el Señor se acercó a nosotros y nos llamó, nos convocó para tomar parte en su viña. Y allí también Él nos sustenta entre los suyos, entre sus obreros, para que nada nos falte hasta que finalmente podamos participar en gloria de sus riquezas plenamente. Damos inicio a este culto en el nombre de este Dios, Dios de toda misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos ahora humilde y sinceramente nuestros pecados a Dios nuestro Padre Celestial, que es fuente de toda bondad y clemencia. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, confieso que pequé gravemente contra ti, no solamente con acciones visibles y ofensivas, sino también con pensamientos y deseos secretos que no he podido controlar. Ni siquiera soy consciente de todos ellos, sin embargo tú los conoces. Sinceramente me arrepiento de todas mis transgresiones a tu santa voluntad. Todo esto me pesa y estoy arrepentido. Te suplico que en tu gran bondad tengas misericordia de mí, pobre pecador, y por amor de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, me perdones mis pecados y me ayudes por tu gran amor en mi debilidad. Santifícame con tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que has hecho, como ministro de la Iglesia de Jesucristo, te anuncio la gracia y el perdón de Dios, y en el lugar del Señor Jesucristo y por mandato de Él, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 27. Oración del justo en la hora del peligro. El Señor es mi luz y mi salud. ¿A quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién puedo temblar? Cuando los malos contra mí se lanzan para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, resbalan y sucumben. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. Un deseo al Señor solo le pido. El deseo que yo busco es habitar en casa del Señor mientras dure mi vida, que yo pueda gozar de su dulzura y contemplar su templo. Porque Él me dará asilo en su cabaña en el día de mi desgracia. Me guarda en el secreto de su tienda, me alza sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Ofreceré en su carpa sacrificios, sacrificios gloriosos. Tocar,
Cantar yo quiero al Señor. Señor, oye la voz con la que a ti te clamo. Escucha por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no rechaces. Eres tú mi defensa. No me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador. Si mi padre o mi madre me abandonan, me acogerá el Señor. Enséñame, Señor, el buen camino. Guíame siempre por sendero plano frente a mis enemigos. Líbrame del afán de mis contrarios, pues hablan contra mí falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver donde moran los vivos. Confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Oremos. Señor Dios, nos llamaste para trabajar en tu viña porque no quieres que nadie quede desamparado. Nuestra tarea es necesaria. Muéstranos cuál es nuestra función en tu reino y ayúdanos a ser agradecidos, pues tu recompensa es grande y abundante en el cielo. Por Jesús, nuestro fiel Redentor. Amén. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más por Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más por Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Escuchamos con atención la lectura del Antiguo Testamento para este domingo, Isaías capítulo 55, versículos 6 a 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lectura del Santo Evangelio para este domingo, Mateo capítulo 20,
versículos 1 a 16. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Gracias y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a reflexionar en esta mañana sobre esta parábola que escuchamos recién en la lectura del Evangelio, una parábola propia de Mateo, es decir, no la vamos a encontrar en los otros evangelios. Estamos en Mateo capítulo 20 y la conocemos por la parábola de los viñadores o de los obreros de la viña. Sin embargo, tal vez debiera titularse mejor parábola del trato del dueño de la viña con sus obreros o algo por el estilo, puesto que de eso justamente habla esta historia que Jesús narra acá. La parábola está enmarcada por dos frases muy semejantes. En el final del capítulo 19 leemos: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y en el final de la parábola: así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Eso significa que Jesús cuenta la parábola para explicar el sentido de esta frase, de esta enseñanza que le da a los discípulos. ¿Y cuándo Jesús dijo esto? ¿Por qué lo dijo? Recordemos brevemente. Él había tenido esa charla con el joven rico, quien llegó a Jesús preguntando: ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Y terminó yéndose triste porque él pensaba que lo había hecho todo, que había cumplido con todo
y Jesús le dijo, todavía te falta algo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces, siendo que tenía muchas riquezas, se fue triste. Por ello Jesús hizo una declaración muy fuerte. Dijo, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos ante semejante declaración comenzaron a preguntarse, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, dice el Evangelio, les respondió, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y esa frase tenemos que tenerla presente cuando estudiamos la parábola, porque allí deja muy en claro Jesús que la salvación no es algo que dependa de nosotros o puede ser logrado por nosotros mismos. Nuestra salvación eterna depende de Dios, quien todo lo puede y quien quiere además que seamos salvos. Nuestra salvación depende de Dios de principio a fin y es obra suya de principio a fin. Sin embargo, llamativamente, bien al estilo de Pedro, él hace un planteo. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Pareciera como si Pedro hubiese pensado, algún mérito tengo, algún logro tengo, porque yo lo he dejado todo, mis compañeros también. ¿Cuál es el beneficio? Y la respuesta de Jesús, yo diría muy benigna y muy paciente, les dice, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Ahí Jesús les está dando a Pedro y a sus compañeros una certeza, promesa, pero también les pone delante una seria advertencia. En primer lugar, la promesa es clara. Se sentarán en 12 tronos para reinar a las 12 tribus de Israel. Recibirán de las riquezas del reino y la vida eterna. Ahí está la promesa, esa es la certeza. Ellos, que eran despreciados por los que se creían primeros, los sumos sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, quienes se creían con prioridad, con privilegio, dignos. Ellos que consideraban a los demás como pecadores, como nada bueno, como indignos, ellos quedarían atrás. Pero estos que habían sido llamados a lo último, que eran considerados indignos, pecadores, ellos entrarían primero. Aquellos, o muchos de aquellos, terminarían siendo arrojados fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pero estos se sentarían en tronos. Ahí está la promesa, ahí está la certeza. Pero también está la advertencia. Ellos corrían el riesgo de perder de vista que estaban ahí por la misericordia de Dios, que no hubiesen tenido parte en el servicio para Dios si Él no hubiese venido a buscarlos, si Él no los hubiese convocado, llamado, si Él no los hubiese puesto como sus colaboradores.
Entonces, la advertencia es cuidado, no pierdan de vista que todo lo que son, tienen y dónde están, se debe a la gracia, a la misericordia del Señor. Y entonces Jesús, habiendo dicho esa frasecita, muchos primeros serán últimos y los últimos primeros, cuenta la parábola para dejar en claro esa enseñanza. Una parábola del reino. El reino de los cielos es semejante a. Jesús está ilustrando con una historia común las verdades eternas acerca del reino de Dios. Y está mostrando que la lógica del reino es muy diferente a la lógica a la cual nosotros estamos acostumbrados. El orden en el reino de Dios se basa en la misericordia del Señor, porque no hay mérito alguno de nuestra parte que pueda variar las cosas. La lógica del reino de los cielos es otra y se basa, insisto, en la misericordia de Dios. Y yo voy a remarcar algunos puntos de la parábola para que puedan después en casa seguir reflexionando sobre esto. En primer lugar, vean que quien sale a buscar obreros para su viña es el mismo propietario, el dueño de la viña. Él tenía mayordomo, lo vemos en el resto de la parábola. Sin embargo, él mismo sale de madrugada, muy temprano, en la mañana, a buscar obreros. Y esto seguramente alude al mismo Jesucristo. Él en persona, o Dios en persona, se humanó, se encarnó y vino a buscarnos. Él fue quien miró a los ojos a un Pedro, a un Mateo, a un Juan y los llamó y los puso a su servicio. Salió de mañana temprano y con aquellos que primero encontró, pactó que les pagaría un denario y los mandó a trabajar en su viña. No hubo discusión. Un denario era el pago por un día de trabajo, era lo normal, lo considerado justo. Con eso un trabajador podía dar de comer a su familia, sostener ese día a su familia. No hubo problemas. Ellos fueron al trabajo. Como a las 9 de la mañana, el dueño de la viña volvió a salir. Y vemos aquí al dueño de la viña saliendo reiteradas veces. Y eso nos hace pensar en que hay mucho trabajo para hacer en la viña del Señor. Y todos tienen lugar para trabajar en la viña del Señor. A nadie Él desecharía. Y también esto es motivador porque Dios nos está haciendo sus colaboradores, a nosotros que somos débiles, que somos titubeantes, vacilantes, que tenemos pecado. Dios nos hace sus colaboradores. Pero también esto debería hacernos preguntar si nosotros tenemos ese mismo sentir con el Señor. Si tantas veces no nos consideramos más como trabajadores de la viña y dejamos a un lado a otros a los que consideramos menos. O si tal vez tantas veces nos aferramos a un lugar en el trabajo en la viña y no dejamos que alguien que es más idóneo o alguien nuevo lo haga, porque lo puede hacer mejor que nosotros. Son puntos secundarios para pensar. Como decía, a las 9 de la mañana el dueño de la viña volvió a salir y arregló con los que encontró pagarles lo que es justo, dijo. Ellos no dudaron
y fueron a trabajar. Confiaron en la palabra del Señor, que les daría lo que es justo. Salió nuevamente cerca del mediodía o alrededor del mediodía, a las 3 de la tarde y finalmente, aunque parezca absurdo, como a las 5 de la tarde. Y digo aunque parezca absurdo porque a las 6 de la tarde terminaba, podríamos decir, la jornada laboral. ¿Qué beneficio sacaría el dueño de la viña saliendo a esa hora a contratar obreros? Evidentemente, ahí se muestra la misericordia del Señor. No está pensando en sí mismo, sino que está pensando en aquellos que no tenían para sostener a sus familias. Sale porque tiene misericordia de ellos. Y más lo vemos esto cuando luego leemos acerca de la paga que les dio. A partir del versículo 8 comienza a revelarse más y más la voluntad y el propósito de este dueño de la viña. Él manda a su mayordomo a pagar a los obreros. Y les dice, o la orden dice, que comience por los últimos hasta los primeros. Esa es la única información que se nos da de la orden que el dueño de la viña le da a su mayordomo. Y el hecho de comenzar por los últimos y terminar por los primeros es una cuestión lógica en el relato, porque si les hubiese pagado primero a los que llegaron primeros, estos se hubiesen ido y no hubiesen visto lo que les pagó a los que llegaron últimos. Pero también esta orden del Señor a su mayordomo tiene relación con la frase que escuchábamos al comienzo: los últimos serán primeros y los primeros últimos. Pero la sorpresa viene cuando los que habían llegado al último, en la última hora, reciben un denario por la paga de su trabajo. Y entonces, al llegar los de la primera hora, los que habían llegado bien temprano, creyeron que recibirían más, una paga mayor. Pero sorpresivamente se encuentran recibiendo el denario, lo que se les había dicho que se les pagaría. Y aquí comienza la discusión, la crisis. ¿Cómo es posible? Murmuraron con el mayordomo que les estaba dando el pago. ¿Cómo es posible? Trabajamos todo el día, soportamos el peso del trabajo bajo el calor del sol y ahora se nos paga lo mismo que a estos últimos que trabajaron solamente una hora. Pero el que responde no es el mayordomo, sino el dueño de la viña. Él les contestó, o le contestó a uno de ellos, dice el texto: amigo. Tal vez esto alude a Pedro. Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por ese pago? Tómalo y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Seguramente al escuchar esto, nosotros que conocemos un poco más el Evangelio, estaremos pensando en los judíos que también se enojaban cuando Jesús se reunía con los publicanos, con las prostitutas, con los pecadores.
texto nos deja al menos 3 enseñanzas sobre estos versículos finales sobre el Señor nuestro Dios. Primero, Dios es justo. Él no ha venido con engaños. No nos ofrece una cosa para después darnos otra diferente. Muchos de nosotros fuimos llamados, podríamos decir, en la primera hora, siendo niños, llevados al bautismo, instruidos, guiados en los caminos de Dios. Estuvimos dentro de la iglesia, involucrados con el trabajo de la iglesia desde muy pequeños. Podríamos decir, hemos soportado el trabajo o el peso del trabajo bajo el calor del sol durante mucho tiempo. Pero tenemos una certeza, sabemos dónde somos llevados, cuál es el premio de esa carrera que estamos corriendo, que tenemos que correr. Dios es justo. Dios es soberano también. Estos versículos nos enseñan eso. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Dios es soberano. Él nos llamó cuando quiso y así hará con todos los que Él quiera llamar. Algunos han tenido una vida llevada por mal camino o han malgastado su vida, sus bienes, su tiempo en cosas que no son provechosas, pero Dios en su bondad, en el tiempo que Él quiere, los llama. Tenemos derecho a protestar, nos vamos a ofender porque a ellos se les dará las mismas riquezas que a nosotros. ¿O acaso preferiríamos que ellos terminen perdidos, sin salvación? Por último, el Señor es generoso. Él dice, te da envidia de que yo sea generoso. Pero no es generoso solamente con los de la última hora, también es generoso con los de la primera hora. Él ha sido generoso con nosotros, porque si no nos hubiese buscado y no nos hubiese llamado en la primera hora, no tendríamos nada. Estaríamos desprovistos y sin esperanza, pero Él tuvo compasión de nosotros. Y así tiene compasión también de muchos más y quiere que esa misma compasión que Él tiene también sea nuestra compasión, nuestro sentir. Nos maravillamos cuando escuchamos la lectura de aquel malhechor en la cruz que se arrepiente. Un hombre que seguramente tuvo una vida tremenda. No sabemos por lo que pasó, pero de seguro si fue crucificado es porque estuvo en una vida oscura y cometió crímenes, tal vez crímenes que causaron mucho dolor. Sin embargo, aun cuando nos maravillamos y lloramos al escuchar a Jesús diciéndole a ese malhechor que se arrepiente en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos cuesta creer que actualmente Dios pueda perdonar a un asesino, a un violador o a un hombre que ha cometido crímenes feos y que han causado mucho dolor. A nosotros se nos ha dado la certeza de que
que nos sentaremos en tronos para reinar a las 12 tribus de Israel. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios escribió: se nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Esa es certeza. Pero a nosotros también se nos hace la misma advertencia que a aquellos discípulos, que a Pedro y los demás, para que no olvidemos que dónde estamos y lo que tenemos y lo que somos, todo es producto de la gracia y la misericordia del Señor. No olvidemos que estamos acá y tenemos este privilegio de servirlo porque Él tuvo compasión y nos vino a buscar y nos llamó. Sirvámosle entonces con gratitud, con alegría, y tengamos ese mismo sentir que Él, de buscar a otros para que también tomen parte en el trabajo de su viña y sean provistos de lo necesario y disfruten de las riquezas del Señor. Que así sea. Amén. Que la paz del Señor, que sobrepasa nuestra comprensión, guarde tu corazón y tu mente en Cristo para que finalmente obtengas la vida eterna. Amén. Confesamos nuestra fe que nos une a todo el pueblo cristiano con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Amoroso Dios, en este día, una vez más,
nos has mostrado tu misericordia. Tú nos has dado el privilegio de haber sido hechos tus servidores con una tarea especial, la de anunciar tus maravillas. Tú quieres recoger todos los frutos y no solo tienes misericordia de nosotros, sino que amas a todo el género humano y no quieres que ninguno se pierda. Danos corazones alegres en el servicio, humildad y amor. Ayúdanos a alegrarnos contigo por aquellos que son buscados, encontrados y salvados. Padre de toda misericordia, sosténnos en el trabajo y ayúdanos a hacer todo con amor y dedicación, dando gracias por todo lo que somos y tenemos, buscando el bien de todos, en especial de los hermanos en la fe. No te apartes de nosotros, Señor, guárdanos en tu amor por Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y ponga en ti su paz. Amén. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el